Hola, quiero contar mi historia, me lo recomendó el psicólogo. Me llamo Juan, mi infancia siempre fue muy complicada. Mi papá era alcohólico y mi mamá hacía lo posible por mantener la familia unida. Mi papá siempre engañaba a mi mamá y ella no lo sabía en aquel entonces. Una de las mujeres de mi papá siempre decía cosas a él de mi mamá, cosas que eran falsas, como que ella salía con otros hombres y de ese tipo. Un día cuando yo tenía 2 años, mis papás tuvieron una fuerte discusión que terminó en que mi papá le disparara 3 veces a mi mamá. Consecuentemente mi papá fue encarcelado y después de unos años, mi custodia quedó dividida, así que estaba con mi papá los fines de semana. Mi papá aparte 500 tenía otros hijos, uno de ellos, el mayor le confesó a mi papá que era homosexual. Mi papá es un hombre criado a la antigua, por lo que para él, eso es un delito prácticamente. Debido a eso mi papá sintió temor de que yo también fuera gay y empezó a tratarme como si de un soldado se tratara. Desde que tengo memoria, no recuerdo haber recibido nada de afecto por su parte. Mi infancia en casa de mi mamá no era óptima para mí. Después del intento de homicidio por parte 500 mi mamá tuvo que recuperarse y yo me crié en la casa de mi tía y mi abuela. Cuando yo tenía como 5 años, recuerdo que mi tía me tocaba mucho mis partes, yo no entendía nada pero se sentía bien, no era algo que me molestara, además que estaba muy pequeño para entender. Pero hubo una ocasión que recuerdo a mi tía bajándome los pantalones y chupándomela y yo no entendía pero sabía que eran cosas de adultos porque lo había visto en televisión. Cuando crecí me di cuenta que ella había abusado de mí así que le tenía muchísimo odio. De vuelta a la casa de mi papá, él seguía con su frialdad hacia mí. Un día después del almuerzo me quedé viendo televisión sin llevar el plato a la cocina y por un descuido, dejé caer el plato y se quebró. Mi papá me pegó con una correa mojada, ¡qué puto dolor! Pero él no me dejaba llorar porque decía que era de mix. Pero me pegó tan fuerte que involuntariamente se me salió una lágrima y mi papá me dijo que un hombre no lloraba y me dijo que me iba a convertir en un hombre así que sacó un 38 largo que tenía en la casa y me llevó a un lugar de la ciudad y me dijo este es un trabajo de hombres. Me llevó frente a un señor de unos 50 años que estaba en un cajero retirando plata, me hizo dispararle y evidentemente el hombre murió casi instantáneamente. Mi papá cogió la plata que ese señor había sacado y me la mitad. Me dijo con una sonrisa, usted es todo un varón. Yo pensé en aquel momento que había sido X robarle al señor. Hoy tengo 15 años y me di cuenta que el señor había violado a su hija y quería escapar de la ciudad. Este fue el segundo suceso traumante que tuve. Volviendo con el tema de mi tía, ella tenía un hijo en el cual yo veía la cara de mi tía. Un día durante un paseo familiar estábamos en una finca que tenía un río. Al mediodía todos salieron del río para almorzar y yo me quedé con mi primo. Me entró un odio al verlo así que lo tomé X la espalda y lo ahorqué hasta matarlo. Luego dije que había intentado saltar desde una roca que había a la orilla y se había enredado en unas redes de pesca. No me sentí mal aún sabiendo que había matado a mi primo. Bueno, tenía razón, él era 5 años mayor que yo y sabía lo que mi tía hacía conmigo. Mi vida sigue normal aunque he tomado muy malas decisiones como matar gente por dinero, vender drogas, amenazar gente y meterme en muchas peleas y pandillas. Me hubiera gustado tener una infancia normal.